Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita. Manualidades con reciclaje. Para hacer el trabajo de hoy voy a utilizar tubos de cartón de papel higiénico. Para hacer 4 casitas voy a utilizar 3 tubos de cartón. Lo primero que voy a hacer es aplastar el tubo de cartón hacia lo largo. Las orillas las voy a aplastar bien para que éstas queden bien marcadas. A continuación voy a colocar el tubo en su estado original y lo voy a aplastar hacia el otro lado, dejando en total 4 marcas. Al abrir el tubo de cartón, este me va a quedar automáticamente con la forma cuadrada. Y voy a hacer exactamente lo mismo con los otros 2 tubos de cartón. Ahora voy a aplanar nuevamente el cartón y este lo voy a dividir en 2 y para eso me voy a ayudar con una regla midiendo la mitad de este. El tubo de cartón que estoy utilizando mide 9 centímetros y medio de largo, así que le voy a medir 4 centímetros y medio con 2 milímetros y lo voy a marcar en ambos lados. Con una línea recta voy a unir las 2 marcas dividiendo el cartón. Con una tijera lo voy a cortar. Y voy a hacer exactamente lo mismo con los otros 2 tubos de cartón, obteniendo en total 6 cuadrados de cartón. Para empezar a formar las casitas voy a marcar 2 centímetros sobre cada extremo del cuadrado y para eso me voy a guiar con las líneas que tiene el doblez, marcando sobre ellas una línea larga para que me queden los 2 lados marcados. Si quieres ver otras ideas de cómo hacer casas con reciclaje de cajas de leche, aquí arribita donde sale una I te voy a dejar el link del video por si quieres visitarlo. O también lo puedes encontrar en el primer comentario. Espero que te guste y si te gusta te invito a que te suscribas a mi canal, que actives la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. De antemano, muchas gracias y bienvenidos a mi canal. Sobre un lado del cuadrado en la parte superior le voy a marcar la mitad de este. Cada lado del rollito de papel higiénico mide 3 centímetros. Entonces, la mitad de 3 centímetros es 1,5 centímetros. Con un lápiz le voy a hacer una pequeña marca en la parte superior. En el otro extremo del lado que acabo de marcar, es decir, en la parte de atrás, voy a marcar la misma línea. Una vez que ya estén marcadas, estas marcas las voy a unir con una línea recta desde la parte superior hacia el lado, en la parte inferior. Y le voy a hacer la misma marca al otro lado, dejándolo con una forma de triángulo. Sobre los otros 2 lados del cuadrado, voy a unir las líneas que miden 2 centímetros de largo con una línea recta. Estas mismas marcas se las voy a hacer sobre 4 pedazos de cartón, dejando 2 pedazos de cartón libres, es decir, sin marcas. Con una tijera voy a cortar las líneas que acabo de marcar. Para que sea mucho más fácil el corte, te recomiendo que empieces por el triángulo en la parte superior. Cortándolo de esta manera se te hará mucho más fácil para poder cortar la línea recta que está en el otro lado del cuadrado. Y tiene que quedar de esta manera, con una forma de casa.
Y voy a hacer exactamente lo mismo con los otros 3 tubitos de cartón. Con los otros 2 tubitos que me quedan, estos los voy a dividir en 2, dejando en total 4 pedazos de cartón. Y para cortarlos me voy a guiar con la línea que tiene el doblez. Con estos 4 pedazos de cartón voy a hacer los techos de las casas. Y para pegarlos voy a utilizar pegamento de carpintero. O si prefieres, puedes utilizar silicona caliente. Sobre toda la orilla de la parte superior de la casa le voy a colocar el pegamento de carpintero. Sobre el pegamento le voy a pegar el techo, intentando de que este quede lo más derecho posible. Para que este paso te quede perfecto, te recomiendo que le cortes con la tijera un poco la punta del triángulo. Con 3 tubitos de cartón en total saqué 4 casitas. Para que el cuadrado quede más perfecto te recomiendo que los dobles en la parte de la mitad de cada lado un poquito hacia adentro. Ahora voy a adornarlas y para eso voy a utilizar porcelana fría o masa moldeadora. Con un hulero voy a estirar la masa hasta que me quede con un grosor de 3 milímetros. En la parte inferior de la masa le voy a hacer un corte recto. Para pegar la masa sobre las casitas le voy a colocar pegamento de carpintero sobre todo el contorno de la casa. Con un pincel voy a esparcir el pegamento. Ahora voy a medir el largo de la casita desde la punta del techo hasta abajo. Y esta medida va a ser la que le voy a acortar a la masa. Te recomiendo que al hacer este paso que le marques sobre la masa un poquito más largo que la medida de la casa. Para empezar a pegar la masa voy a empezar en el lado a donde está la punta del techo, colocando un extremo de la masa sobre el techo y con los dedos ir aplastando para que éste se marque. Estas marcas me van a servir como guía para cortar la masa y para eso voy a utilizar un cuchillo cartonero o un bisturí. Y de esta misma manera voy a ir pegando toda la masa alrededor de la casita. Mis rosas bellas, en esta ocasión te voy a mostrar solamente cómo hacer las casitas. Para pintarlas puedes utilizar los colores que más te gusten. Con los dedos voy a ir aplastando la masa para que ésta pegue bien sobre el tubo de cartón. En la parte inferior de la casa, con los dedos voy a ir aplastando la masa para que ésta sobresalga un poco del nivel. Sobre la masa le voy a pasar el dedo para que ésta se corte con la orilla del cartón y me quede totalmente pareja. Para hacer el techo también voy a utilizar masa moldeadora o porcelana fría. Y para pegar esta voy a utilizar pegamento de carpintero. Le voy a colocar el pegamento sobre el techo y con el pincel lo voy a esparcir.
Sobre el pegamento le voy a pegar la masa. Con los dedos la voy a ir aplastando para que ésta pegue bien. Para pegar la masa sobre el techo, esta no la medí, solamente la puse directamente, ya que es mucho más fácil poder cortarles las orillas y que éstas queden derechas. Sobre otro pedazo de masa moldeadora o porcelana fría ya estirada, le voy a cortar unas tiras, que miden un poquito más de medio centímetro cada una. Estas tiritas las voy a pegar tanto en la parte delantera de la casa como en la parte trasera. Con la tijera le voy a hacer un pequeño corte en diagonal sobre un extremo de la tirita. Sobre el borde del techo le voy a colocar el pegamento de carpintero. Y sobre el pegamento le voy a pegar la tirita de masa, dejando la punta en diagonal en la parte de al medio. En la parte inferior, guiándome con la orilla del techo, le voy a hacer un corte recto para cortarle la masa sobrante. Y de esta misma manera le voy a pegar la otra tirita al otro lado del techo. Ahora con la tijera voy a cortar otra tirita de masa, pero esta vez tiene que medir un poquito más de 1 centímetro de ancho. Esta tirita la voy a pegar en la parte superior del techo. Primero le voy a colocar el pegamento de carpintero y sobre el pegamento le voy a pegar la tirita de masa. Con los dedos la voy a ir aplastando para que ésta pegue bien. Con el cuchillo cartonero o el bisturí voy a cortar en la parte de atrás la masa sobrante. Y una vez que ya esté pegada, podré colocar las orillas del techo en la parte de atrás. Para formar las ventanas voy a utilizar cuadraditos chiquititos de masa moldeadora o porcelana fría. Estos miden más o menos 1 centímetro a cada lado. Con la punta del cuchillo o bisturí le voy a tallar la forma de la ventana. Voy a marcar todo el contorno del cuadrado, formando en la parte de adentro un cuadrado grande. Dentro de este cuadrado le voy a marcar 2 líneas en cruz, formando 4 cuadrados chicos. Con otro pedazo de masa moldeadora en forma de rectángulo, un poquito más ancho que las ventanas, le voy a formar la puerta, haciéndole un corte recto y en un extremo un corte en media luna, terminando en el otro lado con un corte recto. Con el dedo le voy a ir dando pequeños golpes sobre todo el borde de la puerta para que se borren las imperfecciones que le dejó el corte y que este quede plano. Y para formar el marco le voy a hacer la misma marca con la figura de la puerta en la parte de adentro. Para pegar las ventanas y la puerta voy a utilizar pegamento de carpintero. Sobre el pegamento voy a ir pegando la puerta, intentando de que ésta quede lo más derecha posible. Las ventanas se las voy a pegar una a cada lado, dejando la puerta en la parte de al medio. Para formar la chimenea voy a utilizar una pelotita de masa moldeadora. Sobre el vidrio voy a ir aplastando la pelotita hasta formar 4 lados iguales, es decir, en forma cuadrada.
En los extremos le voy a hacer un corte recto para que me quede bien con su forma. Con el cuchillo le voy a hacer por la mitad un corte en diagonal, dejando la parte superior con una forma cuadrada. Te recomiendo que al hacer este corte le dejes un margen en la parte superior más o menos de medio centímetro, para que en el momento de pegar la masa sobre el techo, ésta tenga la forma correcta de una chimenea. Aquí te muestro cómo está quedando la casita. Como puedes ver en la parte lateral le pegué una ventana, pero esta es más larga. Con una herramienta con punta le voy a hacer 2 hoyos en la parte de adentro de la casita para después poder colgarla en el arbolito de Navidad. Para hacer los hoyos te recomiendo que le dejes un margen de hoyo a hoyo más o menos de 1 centímetro. Con la punta del palo del pincel le voy a hacer el hoyo a la chimenea. Ahora te voy a mostrar otras maneras de hacer los muros para las casitas. La primera es en forma de tabla. Con la punta del cuchillo, pero la parte de atrás, la que no tiene filo, le voy a ir haciendo líneas hacia abajo. Al hacer este paso te recomiendo que tengas mucho cuidado de no cortar completamente la masa, ya que en el momento de secarse, esta se te va a abrir. Aquí te muestro cómo quedó la casita con todas las líneas ya marcadas. El resto de la casita es exactamente lo mismo que te mostré con la otra casa. Con una tijera voy a cortar tiritas más o menos de medio centímetro de ancho. Estas tiritas las voy a ir cortando en pedazos más o menos de 1 centímetro de largo. Estos pedacitos de masa los voy a utilizar para formar el techo. Sobre el techo le voy a colocar el pegamento de carpintero y con un pincel lo voy a esparcir. Voy a empezar a pegar los pedacitos de masa en la parte inferior del techo, dejando un margen sobresalido más o menos de 2 milímetros. Y de esta misma manera voy a completar la primera línea en la parte inferior. Sobre la orilla de la parte superior de la masa le voy a colocar el pegamento de carpintero. Y sobre el pegamento voy a ir pegando la segunda línea de pedacitos de masa. Y de esta misma manera voy a ir pegándole todas las líneas hasta formar el techo en ambos lados. En la parte superior del techo, sobre la punta, le voy a pegar una tirita de masa. Con los dedos la voy a ir aplastando para que ésta pegue bien y para que los bordes me queden plano. Aquí te muestro la casita ya terminada. No te mostré todo el paso a paso ya que es el mismo que hice con la otra casa. Ahora le voy a tallar otra forma para tallar muros. En esta ocasión le voy a tallar la forma de ladrillos. Con la parte de atrás del filo del cuchillo le voy a ir tallando líneas hacia los lados. Para empezar a tallar los ladrillos voy a empezar en la parte inferior, tallándole pequeñas líneas con la punta del cuchillo. Te recomiendo que le dejes un espacio de línea a línea no más de medio centímetro. Sobre la segunda línea le voy a tallar las pequeñas líneas
guiándome con 2 líneas de la parte inferior, haciéndole una línea en la parte de al medio. Y siguiendo este mismo orden voy a tallar todos los ladrillos sobre el muro, sobre todos los lados de la casa. Ahora te voy a mostrar otra manera de hacer el techo. Voy a cortar una tirita de masa moldeadora o porcelana fría y a esta tirita le voy a ir cortando pedazos, pero esta vez un poquito más largo de 1 centímetro. Sobre un extremo de la masa le voy a hacer un corte en media luna. Con el dedo le voy a ir dando pequeños golpes para corregir las imperfecciones de este. Con estos cortes voy a formar el techo como si tuvieran tejas. Y para pegarlos también voy a utilizar pegamento de carpintero, lo voy a colocar sobre el techo y lo voy a esparcir con el pincel. Sobre el pegamento voy a ir pegando las tejas. Voy a empezar pegándole la primera línea de tejas en la parte inferior, dejándole un margen sobresalido de 2 milímetros. Mis rosas bellas, y esta es la última casita que les mostré anteriormente. Como pueden ver, en la chimenea también le hice la forma de ladrillo. En total realicé 24 casitas. Esta casita lo que tiene en particular es que en el techo solamente le hice líneas. Mis rosas bellas, y de esta manera hemos llegado al final de este video. Cómo hacer casitas navideñas con tubo de cartón de papel higiénico. Espero que te haya gustado el video de hoy. Y si te gustó, regálame un like. Si quieres ver otras ideas de cómo hacer adornos con porcelana fría o masa moldeadora, aquí te dejo 2 videos. Y si quieres suscribirte a mi canal, solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.